Mediante esta entrevista podemos destacar qué es violencia y los diferentes tipos de violencia. También no solo nos vamos a enfocar en la violencia, sino cómo podemos ayudar para que se haga prevención contra la violencia, tomando también así conciencia a la sociedad y a cada uno de nosotros. Para prevenir tenemos que también adoptar otra vez los principios que hemos tenido en nuestros hogares y también poner en práctica la cortesía para cada uno de nosotros. Comenzando también para la no violencia, tenemos que aprender a no ser violentos nosotros mismos para que los demás tampoco sean violentos. ¿Qué es violencia para usted? Es tener una diferencia con algún familiar, alguna otra persona, algún animalito, que agredamos o maltratemos y le hagamos daño. Es un comportamiento deliberado que puede producir daño físico como mental también. Hay muchos, hasta donde tengo entendido, hay muchos tipos de violencia. ¿Qué es violencia para ustedes? Violencia es la manifestación de una conducta que amenaza o que de alguna u otra forma hacen daño a otra persona. Aquellas personas que utilizan la fuerza para conseguir algo de otra persona. ¿Y cuántos tipos de violencia conocen? Bueno, está la violencia dentro de la familia, que es la violencia intrafamiliar, la violencia de género, hay muchos tipos también de violencia, como por ejemplo la violencia sexual, que es dentro de los tipos de violencia que existen. Entre los tipos de violencia creo que está la psicológica, la violencia física, que la vemos muy a diario. La violencia económica, también la violencia que se sufre en los trabajos y en la comunidad también se puede sufrir la violencia. ¿Has sido tú víctima de la violencia? Pues actualmente no. ¿Y has conocido a alguien que ha sido víctima? Sí. ¿Existe una ley que los proteja de la no violencia? Existen solo movimientos, hasta donde yo tengo entendido, los derechos humanos, que los protegen de la violencia, también el movimiento María Elena Cuadra. ¿Has utilizado alguna vez la violencia? Usamos la violencia, aunque a veces no nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando vamos en el bus, incluso empujamos a alguien, estamos haciendo uso de violencia. O también cuando pedimos prestado algo y a lo mejor no quieren ceder, entonces ya les exigimos y de esa forma estamos usando violencia psicológica. O también cuando estás, digamos, en una gran fila y se mete alguien, ahí estás utilizando la violencia verbal. ¿Cómo puedes evitar la violencia? ¿O algunos pasos para evitar la violencia? Pues informándome un poco más acerca de lo que es violencia en sí, porque muchas veces podemos cometer violencia sin nosotros saber que lo estamos cometiendo. ¿Cómo podemos evitar la violencia? Bueno, para evitar la violencia creo que el cambio siempre debe empezar desde uno mismo, evitando y manteniéndonos siempre bajo el rango debido. Por lo menos algunos tips para evitar la violencia. Pues digo yo que amándose a uno mismo podemos evitar la violencia, porque si yo no me quiero a mí mismo, ¿cómo voy a querer a mi prójimo? Entonces ese es el primer paso para mí, amarse a uno mismo para no cometer violencia. Muchas gracias.